proceso al final del coloniaje español que cubre más o menos desde 1770 hasta 1783, es decir, 13 años. Durante ese proceso se desarrollan múltiples sublevaciones indígenas contra el sistema colonial. Y la revolución de Tupac Amaru constituye un episodio de esa historia. Tupac Amaru muere en 1780, mayo, me parece. Lo matan, como ya sabremos. Pero la revolución continúa. Y como ha dicho Dante, en realidad cubre un gran espacio geográfico. Diríamos que todo el sur peruano actual, todo el sur boliviano actual y todo el norte argentino actual, llegando incluso hasta el actual Uruguay. En esa época, habitadas por poblaciones indígenas de diversas culturas, porque no es solo una sublevación quechua ni aymara, sino que cubre incluso otras etnias que, como ustedes saben, vivían y viven todavía en esa época y viven todavía hoy en esta enorme área geográfica. ¿Qué pasaba? Para comprender esto hay que remontarse a los orígenes del llamado Imperio Español. El Imperio Español, lo que llamamos Imperio Español, fue fruto de, obviamente, la decisión de saquear esa parte del mundo, pero ese saqueo estaba simulado o era acompañado de una opción religiosa, la católica y romana, y de un proyecto político religioso. Es decir, habíamos tenido el Imperio Romano, Roma había planteado otro proyecto que se extinguió, que fue el Imperio que habitó toda la parte actual del norte de Francia, el Sacro Imperio Romano Germánico, un proyecto que nos llamamos, y luego extinguido ese proyecto, encontraron la posibilidad de que con el oro y la plata de Mérida podría hacerse otro gran proyecto teocrático, el Imperio Cristiano Universal. Un pequeño detalle, los cristianos ya estaban incluidos. Y bueno, entonces Felipe, que era el hijo de Carlos I de España y V de Alemania, va construyendo un área dominada ya no solamente por Habsburgo, por la actual Austria, sino también por una rama de los austríacos, una rama española, pero finalmente toda la plata acababa en Austria, con un sistema de explotación de minas que cubría desde México, desde el actual México, en el norte de América, hasta el Gran Potosí, en el sur de América. Era una inmensa extensión, inmensa. Piensen ustedes que la mitad o más de la mitad del actual Estados Unidos de Norteamérica, donde domina actualmente la cultura inglesa, era española, colonia española. Y llegaba hasta lo que ahora es el actual
norte de Argentina, el Río de la Plata, por donde salía la plata allá al final del siglo XVIII, que era extraída de Potosí. Era absurdo, absolutamente absurdo, sobre todo cuando se crea el virreinato del Perú. Lo más absurdo de este imperio era el virreinato del Perú. ¿Por qué? Porque para gobernar en aquella época en que no había internet, ni teléfono, ni telégrafo, ni celulares, ni nada parecido, sino que dependías de una navegación todavía primitiva, que siempre estaba sometida a una serie de riesgos, tenías que navegar desde Sevilla, llegar hasta La Habana, seguir por Cartagena, tenías que caminar atravesando el istmo de Panamá, no había canal de Panamá, por todo el Darién, que es una terrible selva llena de pantanos e insectos, pasar al otro lado y de ahí tenías que dirigirte al Callao. Y desde el Callao tenías que venir a Lima, y desde Lima tenías que gobernar Potosí y Buenos Aires. Absolutamente absurdo y costoso. Cada año tenía que ir, o 2 veces por año tenían que ir unas flotas grandes de galeones llevando toda la plata, además custodiadas militarmente, porque, como bien saben ustedes por la historia, eran sometidas al acoso de Holanda y de Inglaterra, que eran las potencias rivales de España en aquella época. Costoso, imposible. Y sin embargo, así se permaneció durante más de 200 años. Este sistema. Por supuesto, en la base de este sistema estaba la extraexplotación de las poblaciones indígenas, con la instauración de 2 repúblicas superpuestas, con una parte racial, la República de los Españoles y la República de los Indios. Pero además, como el sistema era intrínsecamente racista, sometido a una curiosa y supuesta pureza de sangre, también se distinguía dentro de estos 2 mundos, dentro de estas 2 repúblicas, en la República de Españoles, los españoles de España, que tenían todos los privilegios y podían gobernar, y los españoles de América, que eran los criollos que estaban en un nivel subordinado y no podían ser médicos, no podían ser abogados, no podían ser funcionarios. Y debajo de esto, la realeza, los restos de la realeza incásica, compuesta por los denominados caciques y curacas, luego los indios del común, y debajo de esto, los pardos y los negros, es decir, los esclavos. Era un sistema racista, discriminador, que no funcionó tal como fue planeado, porque finalmente todos se mezclaron con todos. Y entonces aparecieron los mestizos, una serie de mezclas, ¿no? Los mulatos, etcétera, etcétera. Mezclas de indios con negros, de negros con blancos, de criollos con negros, etcétera, etcétera. Un gran mosaico de razas, de culturas, que es el que todavía tenemos en Perú. Pero esto para los españoles de la época era horroroso. Lo que ahora a nosotros nos parece que es la principal riqueza de Perú, que es precisamente su variedad étnica y cultural, en aquella época era lo peor. Entonces, ese imperio había fracasado, primero, porque era absolutamente no rentable, y segundo, porque el proyecto final
no había sido cumplido. Y en estas condiciones, al final del siglo XVIII, allá por 1770, es que los denominados Austrias, que van degenerando, porque piensen ustedes que el mismo Carlos V, que el fundador de la dinastía, tenía un problema físico, una mandíbula tan saliente que no podía masticar, era un mártir, no podía hablar y se pasó enfermo toda su vida de una serie de enfermedades. Carlos V, que es considerado el gran emperador por la historia oficial y convencional, en realidad era un mártir. Y sus herederos mucho más. ¿Por qué? Porque estas familias que eran castas, no de castos, sino de casta, no de castidad, sino de organización exclusiva y excluyente, estas castas, ¿no? Se mezclaban solamente entre ellos, entonces se casaban tíos con sobrinos. Carlos V estuvo casado con su abuela, bueno, y con ella tuvo un hijo. Entonces, esta mezcla cercana, esta manía y a la vez este pánico de no mezclarse, hizo que fueran degenerando al punto que ya no pudieron tener descendencia, y entonces tiene que venir en auxilio de estos Austrias que ya estaban en el colmo de la degeneración, los Borbones franceses, que venían con toda la onda de despreciar a la España de la época, creer que eran todos corruptos, lo cual evidentemente era cierto, ¿no? Que eso no funcionaba, y que además venían impregnados de las ciencias de fines del siglo XVIII, y de la filosofía, y del humanismo, y todo lo demás, de las luces francesas. Carlos III, entonces, es el que va a determinar que esa gran área es ingobernable, y que para empezar hay que dividir el virreinato del Perú. El virreinato del Perú es dividido: Nueva Granada al norte, lo que después fueron las repúblicas de Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador, el virreinato de la Nueva Granada, el virreinato del Perú, lo que ahora es el Perú. El virreinato del Perú quedó recortadísimo. Y el virreinato del Río de la Plata, con su capital en Buenos Aires, y la parte de Charcas, es decir, el actual dictador boliviano, fue separada a adherirla para que sea gobernada por el virrey que tenía sede en Buenos Aires. Entonces, en vez de un virrey, 3 virreyes. Uno en Colombia, otro en Perú, otro en lo que sería después de Argentina, en Buenos Aires. Pequeño detalle: había que poner impuestos. Y los impuestos que pusieron los Borbones se añadían a los impuestos que ya pagaban las poblaciones colonizadas durante todo el periodo anterior. Es decir, que al tributo, a la mitad, a los obrajes, que eran en realidad parte de impuestos en dinero y parte de impuestos en trabajo esclavo, trabajo gratuito, se añadieron nuevos impuestos: las alcabalas, los derechos de pase de aduana, la aduana, especialmente la aduana de Charcas. Bueno, esto obviamente afectaba a una parte importante de los comerciantes de la época, de la cual formaba parte la familia Tupac Amaru. Pero no solamente ellos, también los Calcari, también otras familias que vivían del transporte y que ahora se veían además culturalmente, pero además económicamente separadas.
Desde 1770, 10 años antes de 1780, empiezan a circular panfletos, volantes de protesta. Estos comerciantes, que algunos de ellos eran los llamados curatas y caciques, eran gente ilustrada. Como los españoles no querían hacer nada, porque no cultivaban, no eran agricultores, no podían ser comerciantes, porque el comercio también era despreciado. Ellos, el ser noble significaba no trabajar, y el trabajo era algo deshonroso. Entonces, las poblaciones indígenas trabajaban en todo. Trabajaban en la agricultura, trabajaban en el comercio y trabajaban también en el transporte. Y por tanto, los líderes indígenas, los reyes indígenas, los reyes subordinados, los llamados caciques y curatas, eran frecuentemente comerciantes y transportistas. Uno de ellos, por supuesto, Tupac. Y además, sabían latín, escribían muy bien. Había escuelas de caciques para prepararlos, pero para prepararlos para que sirvan a los españoles. A los españoles no les interesaba saber nada, ni en luces, ni en trabajo. Ellos creían que ser noble significaba que otros trabajaran siempre para ellos y para sus familias. Bueno, entonces, esto evidentemente hizo crisis, pero hizo crisis con lo que ya era una clase, ya se puede hablar de una clase social, que ya era poderosa. No resisto a la tentación de comparar eso con la situación actual, porque el neoliberalismo actual, al generar la economía que genera, lo que ha hecho es potenciar a las nuevas clases que están emergiendo en este momento en el Perú. Y cuando vamos a tener una huelga de los transportistas este mes, seguramente va a ser, en mi modesta opinión, podría ser, nunca quiero decir base, podría ser una repetición de esa sublevación de la gente que ya tiene dinero, ya tiene medios, ya sabe qué quiere y que se enfrenta a un poder que es absolutamente inútil y desastroso. Y eso pasó precisamente en 1770. Y el que empieza esta sucesión de protestas es un cacique llamado Tomás Catari, con un incidente que era muy común en esa época. Tomás Catari, como cacique, tenía la misión de recoger los impuestos y entregarlos al corregidor, porque encima de los caciques estaban los corregidores. Los caciques y curatas rendían cuentas al corregidor, que era español, por un lado, y por otro lado a la base indígena, que eran las que después serían comunidades, ¿no? Que era toda la población indígena. Entonces, Tomás Catari, como muchos otros caciques, tenían la misión de recoger los tributos y entregarlos al corregidor, que se llamaba Bernal. Pero Bernal, como muchos corregidores de la época, era abusivo, era corrupto, y le hizo así a Catari, lo hizo a un lado, se encargó él de recoger los tributos y por supuesto que no los entregó a Lima, a donde tenía que entregarlos, se los robaban. Cuando Tomás Catari vio que era despojado del cargo de cacique y que encima Bernal se robaba la plata que él recolectaba, empezó a quejarse. Y como respuesta, Bernal lo metió preso. Se reúnen entonces 300 comunidades y liberan
a Tomás Cantari, estamos hablando de 1770, 71 todavía, y ven a Tomás Cantari y le dicen, tienes que irte a Buenos Aires a quejarte al virrey. En aquella época estaba prohibido a los indígenas montar caballos bajo pena de muerte. Ni indios, ni mulatos, ni pardos, ni negros podían montar a caballo. Y como no podían montar a caballo, él y su sobrino se van a pie, desde Sorata, en el actual Oruro, hasta Buenos Aires, en un viaje que demora prácticamente 6 meses y llegan donde el virrey. El virrey los recibe, les dice que va a investigar, retorna nuevamente a pie, demora toda esta operación, demora 1 año, y cuando retorna, el corregidor los apresa. Y eso causa la primera sublevación de Tomás Cantari en el actual territorio de Oruro, Bolivia, que es la que arranca toda la cadena que pues entraría este Gabriel Condorcanqui, que toma el nombre de Tupac Amaru. Y ahí viene todo lo que nosotros sabemos. Y entonces lo interesante es ver que en ese momento el virreinato, el poderoso virreinato de Perú, no tenía cómo enfrentar la sublevación del sur. No había ejército. El virrey logra reunir solo 200 soldados armados, que eran nada para los miles de indígenas que ya estaban alzados en el Cusco. Tupac Amaru entonces, con Isabel Bastidas y toda su familia, con Diego Cristóbal, bueno, pues con toda, incluso con Hipólito, su hijo, que era muy pequeño todavía, organizan toda la revolución desde Tinta y desde Tungazuca. Ya vienen los sucesos conocidos, el colgamiento del corregidor Arriaga, pero lo importante es examinar cómo él va organizando un pequeño ejército, porque él no tenía armas. A pesar de que era cacique, los caciques de alguna forma podían ser movilizados, pero podían ser movilizados por el virrey. Sin eso no podían movilizarse. Pero organiza, cuando ellos juzgan y condenan a Arriaga, se quedan con las armas que tenía Arriaga, que es el primer puñado de armas del corregidor, y con eso empieza. Y luego empieza a organizar toda la campaña que cubriría todo el actual territorio de Tinta, provincias altas del Cusco, pero además llega hasta Caporaque, hasta Yaumí, se da una vuelta por las provincias altas de toda Arequipa, y va uniendo y levantando más masas indígenas, da toda la vuelta y regresa por montañas donde ahora no hay caminos, y sale a Puno. No, salen a toda Santa Rosa, si fuese Puno, ¿no? Y levantan a toda esa zona. Mientras tanto, Tupac Amaru levanta a todos los aymaras del actual Bolivia. Y se produce a partir de 1780 y hasta 1781 la primera gran revolución de Tupac Amaru, con todos los detalles que Dante ya ha dicho y que no necesito repetir. Es decir, el programa que ya conocemos. Y sobre todo, lo importante y lo interesante es cómo Tupac Amaru reúne a todas las nacionalidades de la época. Los criollos, inclusive los españoles, algunos españoles se adhieren al movimiento tupacarista, desde ellos hasta los esclavos que son liberados con el primer bando
de abolición de la esclavitud, que es una de las primeras medidas que toma. Y por supuesto, ya sabemos, declara abolida la mitad, los homenajes, el trabajo gratuito, los impuestos y las hormonas. Esto significa indudablemente un estremecimiento en las mismas bases económicas del virreinato. Y el virrey no sabe qué hacer. Entonces, poco a poco, van armando un pequeño ejército y en el lapso entre noviembre de 1780 y mayo de 1781, que es un lapso muy pequeño, se van a enfrentar tanto el ejército que después, el ejército virreinal, que ya es un ejército profesional, porque los españoles tienen que sacar tropas desde la actual Colombia, ¿no? Sí. Para hacerlas llegar hasta Lima y tras últimos días hasta Buenos Aires. No, perdón, hasta Cusco. Y luego, estos dos ejércitos, uno profesional y otro mal armado, porque también es interesante la labor de Micaela Bastidas. Micaela Bastidas es, digamos, la organizadora del ejército. Micaela Bastidas es la que aprovisiona al ejército, lo organiza y llega incluso a fabricar cañones, a fabricar pólvora. Y ya en mayo de 1780, Túpac Amaru disponía de un ejército, digamos, que no era comparable al ejército profesional de los españoles, pero que era mucho más multitudinario, mucho más enfervorizado y que además ya manejaba caballos y manejaba armas equiparables a las armas de los españoles. Porque además lo que sucede cuando Túpac Amaru, luego de dar esta vuelta, rodea el Cusco y sigue al Cusco, en la población del Cusco, ahí se producen varias reacciones. En primer lugar, la población española del Cusco se reúne alrededor del obispo. El obispo, luego de excomulgar a Túpac Amaru, organiza una resistencia religiosa a los diabólicos herejes, ¿no?, encabezados por ese hijo del diablo, que era Túpac Amaru. Pero además también estaban los caciques y culacas indígenas de toda esa región que se reúnen contra Túpac Amaru. Entonces también, para ser fiel a la historia, hay que decir que eso se convirtió una vez más, así como fue la llamada conquista de Pizarro, una vez más en una guerra civil. Indios contra indios, españoles de un lado contra españoles del otro lado, criollos de un lado contra criollos del otro lado, mestizos de un lado contra mestizos del otro lado, pardos y negros, y liberados en el caso de Túpac Amaru, pardos y negros que eran soldados en el caso del virrey. Entonces no podemos dejar de decir que una parte de los caciques y curacas permaneció fiel al sistema y hubo otra parte multitudinaria que se oponía al sistema. Cuando Túpac Amaru resuelve levantar el sitio de Cusco, lo hace porque quiere preparar una nueva vuelta por todas las provincias altas de Perú, armar nuevamente y mejor su ejército y preparar un nuevo sitio. Pero ya no tiene tiempo. Es perseguido por el ejército, pero además el ejército que venía desde Colombia tenía un problema. No podían combatir, estaban muy bien armados, pero no podían combatir en altura. Eran víctimas del soroche y Túpac Amaru va ganando en todas las batallas que son en las alturas. Hay una serie de batallas en la que va venciendo a Túpac Amaru
vence en Sangararán, vence en Tucazuca, vence en Guayopata, en Sicacica, en Pichigua, en Coporaque, en Ayaviri, en Santa Rosa, Tomás Sacón de Maita, a quien también debemos recordar esta noche, vence en la batalla de Pilpinto, vence Diego Cristóbal en Ayaviri, y entonces Tupac Amaru va componiendo su ejército con su primo Diego Cristóbal Tupac Amaru, que lo ayuda desde el actual Valle Sagrado de los Incas, desde ahí hasta las actuales provincias altas de Arequipa. Entonces eran grandes movilizaciones. Ahí no es importante tanto la movilización desde el punto de vista militar, porque evidentemente ellos no eran militares de carrera, sino desde el punto de vista humano y popular. Son grandes movilizaciones de gente no solamente indígena, como repito, sino de todos los componentes que tenía el régimen colonial de Estados Unidos. Bueno, sabemos que finalmente Tupac Amaru es vencido en Calca, es perseguido y es entregado por dos de sus lugartenientes, que lo engañan, Gabriel de Avilés, José del Valle, lo engañan, lo hacen reposar, le dicen que lo van a ayudar, que descanse, y avisan rápidamente a los realistas y es capturado, y al final ya lo conocemos. Pero es el final de un capítulo, porque Tupac Amaru continúa. La revolución continúa en Oruro y continuará hasta 1783 con Diego Cristóbal y con Tupac Amaru. Diego Cristóbal el primo, que primero es capturado, luego se rinde, reconoce su fidelidad al rey, lo libera, jura fidelidad al rey, se mantiene como realista durante unos meses, se vuelve a alzar y lo vuelven a capturar. Y ya el final de esta historia será el martirio de Diego Cristóbal y de Tupac Amaru. Tupac Amaru es descuartizado, Diego Cristóbal y su esposa es muerta a patadas, arrastrada con caballos. Diego Cristóbal es descuartizado también con 4 caballos, igual que Tupac Amaru. Y ese es un martirio del cual estoy hablando, y por eso yo también quiero recordarlo. Recordemos que entonces no solamente a Tupac Amaru, Micaela Bastías y los 60 colgados que hubo en la Plaza de Armas del Cusco, entre los cuales, repito, había españoles, negros y pardos, como se decía, y por supuesto indígenas. Y recordemos también a Tupac Amaru, Diego Cristóbal y su esposa, Tupac Amaru y su esposa Dolina Chica, que sobrevivió a Tupac Amaru y mantuvo un nuevo sitio sobre la paz durante varios meses hasta 1783. Entonces uno dice a las alturas de esta época, qué valentía, qué coraje de estas familias, qué sacrificio, porque años después de 1783, aproximadamente 1785, 1787, 150 mujeres fueron condenadas también por haber colaborado en la revolución de Tupac Amaru, condenadas a ir a pie desde Cusco hasta el Callao. A pie en esa época, 5 minas, de ellas solamente 15 o 17 llegaron al Callao.
la mayor parte fueron muriendo en el camino. Y entonces, no solamente, desgraciadamente, es un martirio, son muchos martirios que fueron sucediéndose uno a uno, porque el delito más horrendo en aquella época para el régimen español era, por supuesto, sublevarse contra el rey. Y Areche, que fue el visitador, que redactó la condena y vigiló que esa condena contra Túpac Amaru fuera cumplida hasta lo último, era un hombre ilustrado. Él no era un hombre que reaccionara indignado ante la sublevación de Túpac Amaru. Ese martirio, tanto el martirio de José Gabriel como el de Diego Cristóbal, fueron pensados, escritos, vigilados por un escribano que tomó acta de cómo era descuartizado, cómo era arrastrada, cómo eran colgados, ¿no? Y como los dos sobrevivientes a los cuales se ha referido Dante, que son Fernandito y el otro, el que llega y Juan Bautista, ¿no? Tienen que ver, sobre todo en el caso de Fernandito, tienen que ver el martirio de su madre, de sus tíos y de todos sus parientes, y es obligado a pasar por debajo de las horcas de los 60 colgados. Fernandito llegaría luego de una navegación terrible a España, vivía con una pensión modestísima y moriría a los 30 años. Y el último de Túpac Amaru, como también ha dicho Dante, logra regresar después de 40 años de cautiverio, escribe un libro que debería ser reeditado, que se llama 40 años de cautiverio. Llega al Congreso de Tucumán en 1817, conversan con el general Belgrano y con José de San Martín, es recibido con honores y en su presencia el general Belgrano presenta en el Congreso de Tucumán el denominado Plan Inca, que consistía en que América debería estar unida y ser una monarquía y tener un Inca como monarca. Ese plan Inca es abandonado. Pocos años después muere el último de los Túpac Amaru. Sus restos están en el cementerio de la Recoleta. Durante todos los años que ha habido, durante toda la época de la República, ningún gobierno peruano ha tenido la ocurrencia de preguntar por los restos del último Túpac Amaru. Al punto que en el cementerio de la Recoleta, donde están los grandes de Argentina, de la República Argentina, cuando hubo que hacer una renovación del cementerio, los restos de Túpac Amaru fueron mandados a la fosa común. Y en el cementerio de la Recoleta solamente queda el nombre. Así somos. El Perú criollo, el Perú de la República, no solamente ignoró durante muchos años a José Gabriel, sino al último que llegó a Buenos Aires, a Tucumán, en estas condiciones. Pero que fue recibido como nombres allá y fue ignorado aquí. Así somos, y eso es un síntoma más de cómo la República, que fue fundada en 1822, fue una república que no tenía absolutamente nada que ver con esta lucha. Y más bien,
las consecuencias de la gran revolución de Túpac Amaru y Túpac Katari se verificaron después en Haití, porque los primeros combatientes haitianos se llamaban a sí mismos los incas. Y lo primero que organiza Toussaint Louverture, que fue uno de los primeros revolucionarios negros haitianos, inmediatamente después de la Revolución Francesa, organiza el Ejército Real de los Incas. Ese es el ejército de los negros haitianos. Y por supuesto que pocos años después que fue sacrificado Túpac Amaru, apenas 9 años después que descuartizaron a Túpac Amaru, le cortaron la cabeza a todos los aristócratas franceses, que eran finalmente de alguna forma los culpables y los autores de estos crímenes que habían cometido sus subordinados, que eran los Borbones que gobernaban España. Porque los Borbones que gobernaban París y que fueron esos que acabaron en la guillotina eran la misma familia de los Borbones que gobernaban España, que finalmente serían también depuestos por Napoleón, como todos sabemos. Y finalmente, pasados los años, los Borbones de hoy los hemos tenido en Valencia, recibidos con piedras y barro, ¿no?, por el pueblo español. Eso es todo, queridos amigos, queridos amigos.